Gracias. Decía que los conflictos de Medio Oriente, el conflicto de Ucrania, han arrojado un saldo letal para la prensa, de acuerdo a las organizaciones internacionales que monitorean y documentan los casos de asesinatos de periodistas. El conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, es uno más letales en la historia del periodismo moderno. El conflicto de Ucrania ha dejado también un saldo tremendo en términos de costo humano. Y más allá de los periodistas que han caído en cumplimiento de su trabajo informativo, hay decenas de heridos, desaparecidos, detenidos, múltiples agresiones, amenazas, ciberataques, censuras e incluso asesinatos de familiares. Es importante tener en cuenta que los periodistas son civiles que realizan un trabajo fundamental en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, y como tal no debe ser objeto de las partes en el conflicto, ¿verdad? Pero si a esto sumamos el tema de la desinformación, que está siendo utilizada como un arma en estas guerras para generar confusión sobre la situación en el frente de batalla, sobre las víctimas de los conflictos, sobre las acciones militares que se llevan a cabo, y en general fomentan una falsa imagen de las fuerzas y actores involucrados. Todo esto es un combo explosivo que para el trabajo periodístico no hace más que dificultarlo y presentar desafíos enormes. Para tratar estos temas tenemos a un panel muy distinguido que va a presentar el moderador, a quien tengo el gusto yo de presentar, es Alejandro Alvarado Bremer, que es director del programa de maestría en periodismo en español y profesor asociado de periodismo y comunicación de Florida International University. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, por la presentación. Mucho gusto de estar aquí en este panel con todos ustedes. Vamos a establecer un poquito las reglas del juego antes de comenzar. Vamos a tener la presentación de los panelistas. Yo voy a realizar algunas preguntas específicas o mención de temas a comentar. Cada panelista tendrá de 3 a 5 minutos para responder. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde esperamos que ustedes escriban sus preguntas en el chat que está ahí en medio de la aplicación y nuestro compañero Horacio Ruiz irá recogiendo las preguntas y las planteará a nuestros distinguidos panelistas. Vamos a comenzar presentando a Maya Sivinovich, que es periodista que ha trabajado con diferentes medios locales e internacionales, con la radio pública de israelí Kan, con el canal Plus Francia y Arte, con Antena 3 de España, con la agencia F Española, el canal de 24 horas F2, y en la actualidad es corresponsal de los diarios españoles El Confidencial, La Razón y el brasileño Folha de Sao Paulo. Manuel Aguilera Cristóbal, que es vicepresidente de noticias de Canela News, fue editor ejecutivo del canal Televisión Americano Media, fundador y director de Hispano Post Media Group y director ejecutivo del diario Las Américas en Miami, director de programación de Univision Interactive Media y editor ejecutivo de la edición América del diario El Mundo España. Tanto Maya como Manuel son extraordinarios periodistas y reporteros. Nicolás de Pedro nos acompaña también, el director de investigación en el Institute for Statecraft de Londres, donde trabaja en asuntos relacionados con Rusia, Eurasia y amenazas híbridas. Ha formado parte de las misiones de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Ucrania. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinario o seminario online. Pero antes de comenzar, quisiéramos tener una pequeña reflexión sobre el panorama que se está viviendo hoy en estas dos regiones del mundo. Y me gustaría empezar con Nicolás, que nos explicara un poco cuál es la situación actual en Ucrania, qué es lo que se vive hoy, cuáles son los desafíos y brevemente un panorama. Nicolás. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Encantado de tener esta oportunidad y un gusto poder tener este rato con todos vosotros.
A ver, la situación en Ucrania, pues desgraciadamente sigue siendo francamente mala, muy mala para los ucranianos. Obviamente, todo apunta a que vamos a seguir teniendo una guerra larga con diferentes fases, pero desde luego, en tanto en cuanto Rusia no varíe sus objetivos, Rusia sigue aspirando a sus objetivos máximos, es decir, no acepta la idea de que exista una Ucrania plenamente independiente y soberana, ni tampoco una Ucrania con una identidad nacional desgajada de la identidad imperial rusa. Eso no ha renunciado en absoluto. Y mientras esto siga así, pues no hay una salida evidente a la guerra. ¿En qué apuesta Rusia? Rusia, como sabemos, fracasó en su primer intento de tomar Kiev en 3 semanas, que era un poco un plan excesivamente, bueno, pues un exceso de confianza, en la medida en que, bueno, sobre todo porque esperaban que no hubiera apenas resistencia por parte de los ucranianos. Había un error ahí, un sesgo de confirmación muy profundo, que sigue en el sentido de que Rusia tiene serias dificultades para ver a los ucranianos fuera de su filtro, digamos, deformante de su identidad imperial. Pero bueno, el caso es que esa fue una de las razones por las que, digamos, fracasaron, y esto se ha convertido en una guerra de atrición de posiciones, es decir, de desgaste, en la que Rusia piensa que el tiempo corre a su favor. Rusia está dispuesta a pagar un alto precio, no se sabe con certeza, pero el número de bajas entre muertos y heridos puede rondar ya cerca de los 300.000 entre las tropas rusas, es decir, es un saldo extraordinariamente alto. Estamos hablando de una guerra de una magnitud que para encontrar un equivalente en Europa hay que retrotraerse a la Segunda Guerra Mundial, obviamente, en términos de destrucción y de bajas, pero Rusia está dispuesta a pagar este precio. ¿Y por qué Rusia es optimista a pesar de esto que estoy describiendo, ¿no? Sabemos que solo controla parcialmente, bueno, alrededor de un 20% del territorio ucraniano, en 4 regiones del sur y el este, pero piensa que el tiempo corre a su favor fundamentalmente por 2 razones. Una, por esta apuro técnicamente militar, que es la cuestión de la atrición, que una guerra de desgaste en la que el resultado se dirime normalmente por aquel que sea capaz de poner más en el campo de batalla, es decir, más números, más soldados, más obuses, más bocas de fuego, más de todo, porque todo se va a perder rápidamente, digamos, hay un nivel de destrucción muy alto, pues suele ganar. Y como Rusia tiene una reserva demográfica mayor que Ucrania y en términos de industria también, de producción de municiones también mayor, bueno, pues su cálculo es que el tiempo corre a su favor. Pero hay un segundo factor que es aún igualmente muy relevante, que es que Rusia interpreta, y desgraciadamente es probable que sea de forma correcta, que el tiempo corre a su favor también en lo que tiene que ver con la respuesta occidental. Es decir, que el apoyo occidental, cada vez se habla más de la fatiga de Occidente. Occidente, Estados Unidos, Europa, padecen un déficit de paciencia estratégica muy profundo desde hace muchos años, no es algo que sea algo reciente, pero Rusia sabe que Occidente no va a aguantar mucho. Hay muchas expectativas puestas alrededor de las elecciones de Estados Unidos en otoño de este año, en las que en función del resultado pues puede variar significativamente la posición de Washington con respecto a Ucrania. Rusia también sabe que si hay un cambio significativo en Washington, eso tendrá un impacto muy directo en Europa. En Europa, realmente los 2 países que sostienen el esfuerzo son el Reino Unido y Polonia. Después hay un respaldo financiero por parte de la Unión Europea, pero en términos estrictamente militares son el Reino Unido y Polonia. Y ellos solos no van a poder sostener este esfuerzo. Y a eso se une además, y así, digamos, doy el paso a los otros compañeros, la cuestión de la guerra de Gaza, que es un conflicto que ahora nos explicarán ellos, pero que desde la óptica rusa contribuye a generar esa percepción en Washington sobre todo, pero también en otras capitales, Berlín y otras, de estamos desbordados de conflictos, más nos conviene, es mejor ceder cuanto antes con Rusia, porque si no, tenemos ahora pues una guerra en Gaza que puede escalar regionalmente, y eso va a generar un entorno pues muy difícil de lidiar con él, y al mismo tiempo vemos también, bueno, pues tensiones que ya estaban ahí antes, obviamente, ¿no? El estrecho de Taiwán, de cuando en cuando pues Kim Jong-un se hace notar, ¿no? En la península coreana, todo ello con vistas a decirle a Occidente, bueno, cuanto antes me deis lo que yo quiero en Ucrania, mejor, porque eso suma a favor. Yo no digo que Rusia esté necesariamente detrás, pero desde luego que está aprovechando al máximo también todo lo que sucede alrededor de Gaza
y desde luego hay una relación muy intensa también entre Moscú y Teherán, y también Rusia no ha ocultado nada, al revés, ha hecho significativamente muy visible en los últimos meses, pero sobre todo después de los terribles atentados del 7 de octubre, su relación con Hamas, y ahora en la última semana con los huthis, con los hutíes de Yemen. O sea que Rusia claramente está, digamos, tratando de explotar esto desde el punto de vista mediático, y perdón, ya termino en 30 segundos, es también muy evidente, porque hay una auténtica tsunami de desinformación generada por Rusia, o de información extraordinariamente sesgada con fines polarizantes y desinformadores alrededor de la cuestión de Gaza, vinculándola también con la de Ucrania en diferentes idiomas, en inglés, español y árabe. En esos 3 idiomas es absolutamente masivo, en redes sociales, en docenas de canales o cientos de canales de Telegram, para inundar redes sociales, todo ello con vistas a explotar narrativas que básicamente lo que buscan también es generar o alimentar una visión en lo que ahora denominamos, yo creo que es un buen concepto en la medida que sabemos a qué nos referimos, pero es un concepto contraproducente, que es el del sur global, ¿no? Lo que ahora denominamos el sur global, alimentándolo con la idea de Israel es un títere, o desde luego está completamente, tratando de vincular de generar la animadversión contra Israel, y también que esa animadversión se multiplique o se proyecte también hacia Europa y Estados Unidos, ¿no? Haciendo todo un combo de cara a las audiencias del mundo árabe, América Latina, y las audiencias globales, en tanto en cuanto el inglés, digamos, es lengua franca internacional, ¿no? O sea, que todo ello es un contexto, pues bueno, pues francamente malo. Y en la cuestión de Ucrania, y ahora sí, 10 segundos y termino, por mucho incluso, aunque se perdiera el apoyo occidental, los ucranianos seguirían sin tener salida. O sea, que digamos la situación de guerra podría ser de otra intensidad, pero desde luego de conflicto no tiene visos de mejorar. Y lo dejo ahí de momento. Gracias. Claro, y claramente una conexión creciente entre el conflicto en Ucrania con el conflicto en Medio Oriente. Y entonces, Maya, ¿cómo ves la situación tú? No, me hubiera gustado seguir escuchando a Nicolás, la Sí, verdad. El panorama aquí es, me atrevo a decir que más mediático que Rusia y Ucrania, porque ya ha pasado de moda ese conflicto, ¿no? O sea, nos hemos ucranizado todos, y nosotros también en Israel estamos camino a ucranizarnos, sin duda, y los políticos lo están repitiendo, que este conflicto va a ser también de años, con lo cual es interesante saber, porque Israel realmente, para lo pequeñito que es, y las guerras que ha tenido, que es no tanto más que otros países ni nada, pero está en el centro de la información mundial de una manera que sería bueno a lo mejor hablarlo después, si podemos llegar a alguna conclusión. Eh, es interesante si esto se ucraniza también, si va a seguir en las noticias como está ahora. Tengo la sospecha de que no, y creo que también está bajando el interés internacional por Israel. Pero aquí hay una guerra iniciada hace 4 meses, cuando Hamas hizo el ataque que todos conocemos, eh, bueno, y que Israel está tratando por todos los medios de no perder de vista, y que la comunidad internacional no pierda de vista, porque como se preveía aquí y como se ha demostrado en el momento en que Israel entró por tierra en la ofensiva terrestre, con la enorme cantidad de muertos civiles y combatientes de Hamas, pues el mundo vuelve a las andadas en la polarización esta tan simplista que provoca este conflicto. Me parece que este conflicto provoca además una polarización diferente a la de Rusia y Ucrania. Me da la sensación de que el mundo es más sutil con respecto a lo que pasa allí, o por lo menos no se atreven qué sé yo, a hacer consignas de manera tan clara como en este conflicto aquí. La situación en la que estamos ahora es, para nosotros, para Israel, hay muchísimas pérdidas de soldados. Ahora, comparativamente con Rusia, esos 300.000, nosotros tenemos 200, casi 30 soldados que han muerto en esta intervención terrestre. En un país tan pequeño es muchísima gente. Tenemos a 360.000 reservistas luchando. Como esto es un ejército del pueblo, no son mercenarios ni son ejército profesional, sino que es todo el mundo.
los panaderos, las profesoras. Es un ambiente diferente. El color del país es seguramente distinto a una guerra un poco más distante. Y estamos en una situación en la que Gaza está tan cerca de nosotros y está tan lejano de los israelíes desde el punto de vista informativo, que es otra cosa muy interesante a debatir. Allá afuera vosotros veis básicamente Gaza, nosotros aquí dentro vemos solamente Israel. Es interesante la información que sale afuera, es interesante la información que nosotros recibimos. Quien quiere informarse hoy en día se informa, pero de la misma manera que hay tantísimas fuentes de información, casi todo el mundo se ve, pienso, con el debate de realmente a dónde voy, con quién, en quién confío, y ahí tendremos que entrar en el siguiente debate del camino de minas, que es para los periodistas, pero también para los espectadores, oyentes y lectores, que es tremendamente confuso. Entonces, la situación en la que estamos de guerra, en la que es posible quizás que haya un intercambio de prisioneros y de rehenes, esa es nuestra rutina desde hace 4 meses. De los 250 secuestrados israelíes en Gaza, no solamente israelíes, también en otros países, se ha logrado en una tregua solamente soltar a un poquito menos de la mitad de los secuestrados. Y ahora mismo la situación es que Israel ha concentrado la lucha. Antes estaba en diferentes puntos de Gaza, ahora está básicamente en la ciudad de Jan Yunes, donde se supone que está el liderazgo de Hamas, en algún túnel probablemente, todos son especulaciones, rodeado de los más o menos 100 rehenes que quedan vivos. De nuevo, la información que nosotros tenemos no sabemos hasta qué punto es información o qué rumor, y es muy difícil en estas condiciones. No creo que haya ningún periodista tampoco que pueda reportar nada distinto de lo que se habla, porque no hay nadie en Gaza. Esto es ningún periodista israelí, desde luego, y extranjeros creo que tampoco. Entonces, no sé si he hecho un panorama más o menos claro, pero la situación es esta. Claro que sí, Maya. Decía el presidente Roosevelt que en las guerras lo primero que se muere es la verdad. Y eso aplica a prácticamente todas las guerras en la historia de la humanidad. La decepción, la desinformación juegan un papel fundamental. Y precisamente para entrar en el conocimiento de lo que está realmente pasando, lo que es la verdad, juega un papel fundamental, tanto periodistas como los conocedores, analistas, como en el caso de Nicolás. Y hay algunos periodistas que se van al conflicto con pocos antecedentes, no son expertos en el tema, obviamente lo conocen porque han estado cubriendo o teniendo posiciones de privilegio, como en el caso de Manuel Aguilera, que ha sido director de noticias en varias ocasiones, que ha contratado freelancers y que recientemente fue a Israel, apenas la semana pasada. Y entonces aquí nuestra misión es informar a la sociedad de la manera más equilibrada posible. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia, Manuel? ¿Y cuáles fueron las presiones, si existieron, a las que estuviste sometido en términos de información? ¿Y cómo descartar la desinformación y la mala información de lo que realmente es información valiosa, evidencia para la audiencia, tanto en Estados Unidos como en América Latina? Bueno, en principio, yo creo que es interesante destacar algo que ha hecho Maya de la polarización que produce el conflicto entre Israel y Palestina históricamente, una polarización mucho más allá del conflicto de Ucrania, ¿no? Entonces, se decía que todos tenemos en nuestro interior un presidente del gobierno de nuestro país y un seleccionador nacional de fútbol, ¿no? Y yo añadiría que todos tenemos un experto en Oriente Medio dentro de nosotros mismos, y eso es algo que no pasa con Ucrania, ¿no? Del tema Israel y Palestina, el mundo en general está lleno de prejuicios, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una posición, todo el mundo tiene una especie de fenómeno, casi me atrevo a compararlo con de los fanáticos del fútbol. Es como ser del Madrid o del Barça o de Boca o de River. Tú eres de Palestina
pro-Palestina o pro-Israel y que la realidad no me estropee estos prejuicios, ¿no? Por eso es muy complicado hacer una cobertura en esta situación, porque los medios que te envían, por un lado, suelen tener esa posición también. Los medios no son ajenos a esta polarización. Hay medios que tenían esa posición predeterminada antes del ataque de Hamás y no la han cambiado, ¿no? Es importante que nos ciñamos cuando estamos cubriendo este conflicto a que ha habido un ataque terrorista de Hamás vía terrestre y ha habido una respuesta israelí y que hay un contexto genérico e histórico sobre unas reivindicaciones, ¿no? Pero ya digamos que las posiciones están predeterminadas. En cuanto a cobertura, yo creo que un reportero de guerra o reportero en un conflicto en general, en el 2024, donde ya no hay grandes presupuestos, donde los medios ya no tienen plantillas robustas y equipos de reporteros que enviar, pues realmente la cobertura que uno puede hacer muchas veces es lo que ven tus ojos, ¿no? Yo creo que los corresponsales, los reporteros que van a un conflicto, deberían ceñirse a contar lo que ven, ¿no? Yo en esta experiencia de una semana en Israel, muy cercana a las zonas de lucha, tanto en la parte de sur, cerca de Gaza, como en la parte norte, cerca del Líbano y su correspondiente amenaza de Hezbollah, pues lo que he intentado es hablar con personas que te cuenten lo que han vivido, lo que están viviendo, ¿no? Yo creo que cuando tú hablas con las víctimas del ataque, pues realmente aterrizas ese ataque y empiezas a darte cuenta de lo que humanamente supone, en este caso, para las víctimas, y empiezas a pensar un poco también en lo que tienen en la cabeza los verdugos. Pero insisto, historias humanas, a ese nivel humano, al nivel de calle, a nivel del que entró y mató y el que sobrevivió y vio a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su hermano morir. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a desarrollar algo muy diferente a lo que ha visto en los medios, ¿no? Que es digamos, la tragedia humana y personal, que es lo mejor que puede narrar un periodista en zona de conflicto, ¿no? Y para terminar esa ronda, creo que igual que pues en Israel se puede todavía cubrir de una manera, hay periodistas que tenemos la oportunidad de hablar con gente y con víctimas y con gente que ha estado involucrada y incluso con gente que está involucrado en la guerra que va y viene y que, como decía Maya, muchos son gente de la sociedad civil, en su mayoría dentro del ejército israelí, pues quizás no haya esa oportunidad de escucharlo al otro lado, y todos los periodistas que hay ahora mismo en la zona de combate, pues son palestinos. Quiero entender que en esta polarización la mayoría son pro-palestinos, pero aún así los medios están tirando de ellos porque es la única fuente, ¿no? Y bueno, también el tema de las fuentes lo comentaremos ahora, de, bueno, quién te da el reporte de víctimas, etcétera, y qué credibilidad darle según venga de un lado o de otro esa cifra, ¿no? Maya, tú has sido y eres corresponsal de varios diarios españoles, del Confidencial, La Razón, y el brasileño Folha de Sao Paulo, y particularmente Brasil tiene una posición bien definida en torno al conflicto. Eh, ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has presentado, que se te han presentado en esta cobertura? Y España también tiene una visión muy particular de este conflicto. Sí, Y en realidad Israel tiene una visión súper particular de este sí, conflicto. sí. Entonces ese es el gran problema en realidad. Yo, desde el punto de vista informativo, no tengo, soy freelance y hago lo que creo. Y no sé que los medios con los que trabajo tienen una línea editorial, y sin embargo con Israel son otra cosa. Son o laxos o no sé, ni siquiera me importa mucho cuál es la editorial, pero yo sé que yo escribo y ellos están contentos con lo que yo les hago, probablemente por eso trabajo con ellos. Sé lo que es también trabajar para una agencia del Estado y cuando en medios donde no hay mucha libertad.
Eso por un lado, ¿no? Los periodistas no son gente tan libre como creemos, ¿no? Vienen eso, los freelance y que luego venden su producto, pueden hacer más o menos lo que quieran o lo que crea que vende, y los que trabajan en sus networks y periódicos, pues tienen que servir a su patrón también. Yo estoy muy pesimista con esto, lo siento, porque también me doy cuenta que aquí en Israel, en realidad todo creo que se basa en buen periodismo y mal periodismo, punto. No hay más que eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo evidente, ¿no? En momentos de guerra, una ola de patriotismo, que supongo que sería así en otros países también, o que es que no permite ver el dato o los datos o la información, tanto es mucho más emocional, está todo el mundo traumado. Y entonces, por un lado, los periodistas que también viven este trauma, y la verdad es que es muy horrible llevar 4 meses hablando solamente de esto y viendo esas imágenes y hablando con esa gente, es terrible para todo el mundo y marca a la hora de hacer un periodismo, pero por eso ahí está el reto de tratar de salirse y entender. Y en mi caso es entender por qué los israelíes no saben qué pasa en Gaza, ni les importa, por ejemplo. Entonces, eso para mí es noticia y para algunos medios extranjeros también. La noticia de guerra puntual, salvo que haya momentos muy críticos, como que el ejército israelí mata a 3 rehenes por error, o cae una bomba en un hospital, ¿quién la ha tirado? Ese tipo de cosas son lo que hace el capítulo de la guerra del día, ¿no? Pero esto es una tragedia constante, porque ¿qué es la guerra? Es el fin del mundo, ¿no? Que se acabó, no hay diálogo, hemos llegado al primitivismo más tremendo, y entonces estamos los periodistas o los analistas que pretenden dar explicación de esto. Entonces es una situación bastante, eh, por un lado, muy necesaria, porque es verdad que hay que tratar de dilucidar y tratar de entender uno para poder transmitir, y sin embargo, las fuerzas con las que trabajamos, no solo las propias, porque es verdad, el gazatí que está ahí y que tiene una cámara de fotos y que lo llama Reuters y le dice, ¿me haces fotos? Pues no sabemos quién es, y todos sabemos que las grandes empresas trabajan así. Él está mediado por su propia interpretación de las cosas, eh, y después está la voluntad de qué es lo que se quiere transmitir, ¿no? Una foto, un reportaje, una entrada en directo, y sabemos que los medios necesitan el cuanto peor mejor, y aquí pienso que son también un factor súper importante de no de hacer un mundo mejor, sino de muchas veces empeorarlo y polarizarlo más todavía. Y por ahí solamente en mis épocas de frustración con el periodismo, que son muchos, sigo haciéndolo porque creo que tal vez que tenemos un deber y que lo estamos incumpliendo en la mayor parte de los casos. Y entonces todavía hay lagunas y hay periodistas y hay medios que sí, que sí merece la pena y que trabajan y que lo desean, pero creo que tenemos una responsabilidad inmensa que no estamos cumpliendo mucho. Tú como analista, Nicolás, y obviamente tienes relación con los periodistas y con el periodismo, y para informarte debes recurrir a fuentes periodísticas. ¿Tú cómo ves la situación del periodismo en este conflicto? Bueno, la veo también complicada, ¿no? Antes preguntabas si es posible informarse. Yo creo que sí, siempre es posible informarse, pero cuesta un esfuerzo. Hay que esforzarse, requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, y eso evidentemente solo puede hacer aquellos que tienen el tiempo y los recursos para hacerlo, no el conjunto de la ciudadanía normalmente, ¿no? Y en los últimos 15 o 20 años hemos ido a peor porque se ha perdido un poco la jerarquía de la información, y esto tiene que ver con la emergencia de las redes sociales, que ofrecen muchos elementos útiles, pero también, bueno, otros no tan útiles o que contribuyen a erosionar nuestra conversación pública y nuestro conocimiento, ¿no? A pesar de la sobreabundancia de información, pues en ocasiones lo que se llama la niebla de la guerra puede ser ahora mayor que antes, aunque evidentemente esto siempre ha estado ahí. A mí me gustaría introducir un aspecto, ¿no? En línea con lo que comentaban Maya y Manuel, porque claro, por un lado tenemos el mundo en el que viven las democracias
liberales, en el que tenemos, por un lado, pues tenemos periodismo y periodistas, ¿no?, que tienen los problemas a los que hacen referencia a ellos, ¿no?, de problemas de, bueno, en contextos muy polarizados o donde hay ausencia de información o fuentes o dificultades de acceso. Y además hay elementos también que tienen que ver, obviamente, con la precariedad, ¿no?, la dificultad. Todo esto es un grave problema que afecta fundamentalmente a las democracias liberales. En el otro lado tenemos a actores como Rusia, como China, como Irán, que interpretan la información como un arma, que han convertido la información en un arma. Y ellos despliegan muchos recursos, invierten muchos recursos en esto, porque interpretan que es un instrumento fundamental en una confrontación estratégica con Occidente. Y entonces ahí ponen mucha más carne en el asador y eso no puede, Occidente tampoco puede hacer lo mismo, digamos, porque no funciona así, no puede crear una maquinaria de guerra informativa. Eso solo está reservado, bueno, está limitado a la idea de cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra abierta y está restringido al ámbito de las operaciones psicológicas y demás. O sea, es un planteamiento totalmente distinto. Aquí lo que tenemos es una cuestión masiva. Y esto es un grave problema estructural que tenemos ahí. Con las redes sociales o con la digitalización de toda la conversación pública ha emergido esto que se llama el OSINT, ¿no?, la inteligencia de fuentes abiertas. Y es verdad que ahí se puede extraer toneladas de información, pero también ese entorno digital se puede inundar con todo tipo de desinformación. Todavía sigue siendo relativamente artesanal en la medida en que los elementos claves son carácter masivo y repetición, pero cada vez es más sofisticada tecnológicamente. Se pone un poco como epicentro del futuro cataclismo las elecciones de Estados Unidos, con el uso de inteligencia artificial a todos los niveles, tanto en la generación de texto como imagen como audio. Y eso puede generar un entorno en el que cada vez sea más difícil discernir la verdad. Por eso también eso obviamente pone más en valor la labor de los periodistas sobre el terreno, porque siempre va a haber necesidad o más necesidad todavía, de verificación in situ en muchas ocasiones para saber que algo efectivamente está pasando. En China, pongo un ejemplo, ¿no? En China, el grueso de la población, desde luego los que son menores de 40 años, desconocen lo sucedido en Tiananmen en el año 89. O sea, que ese elemento está borrado. Cuando ellos ven la foto que todo el mundo conoce, ¿no?, del hombre anónimo que se pone delante de un carro de combate, que es una foto que reconoce, en fin, cualquiera, ¿no?, prácticamente en casi todo el mundo, a los chinos no les dice nada, no conocen esa foto, les resulta ajena, ¿no? Y ahora, si uno la pusiera en circulación en China, sería muy fácil también decir que no, que es una foto trucada, que es falsa, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un problema todavía más grave de dificultad de discernir la realidad. Yo por eso creo que sí que algo que es imprescindible en los países occidentales es que yo creo que deben existir medios públicos y medios privados, o sea, creo que debe haber una coexistencia de medios públicos y privados, pero creo que los medios públicos tienen una labor muy importante que es el reporte lo más neutral, aséptico y conectado a la realidad de los hechos posible, ¿no? Somos seres humanos, nadie puede abstraerse completamente de su propio elemento subjetivo, pero eso creo que sería muy interesante. Por ejemplo, me imagino que la mayor parte de la audiencia, ¿no?, los que están hoy aquí, pues aunque los panelistas seamos más españoles, pero en general probablemente no sean españoles. Bueno, pues yo creo que la cobertura que está haciendo la televisión española de la guerra en Gaza, pues es francamente mejorable. O desde luego no responde a esto que digo yo, ¿no?, que tiene que ser lo más neutra posible, porque precisamente es que ahora tenemos un problema en el que necesitamos también que alguien diga, ¿no?, que nos certifique que un hecho está pasando, pero que nos lo certifique no desde un punto de vista ni emocional, ni partidista, ni esta es la línea que yo quiero, digamos, con la que yo simpatizo, sino que nos diga efectivamente ha habido una explosión en tal sitio y se reportan X víctimas, o todavía no está claro, pero la magnitud de la explosión sugiere que debe haber un número alto de víctimas o lo que sea, ¿no? Y esto no está pasando. Yo creo que hay una labor muy, muy importante, pero seguiremos teniendo un grave problema en tanto en cuanto no aceptemos o no seamos conscientes de que hay actores que están explotando ese entorno informativamente libre, ¿no?, en el que vivimos nosotros, las sociedades democráticas,
en el que hay libertad de información, libertad de prensa, libertad de difundir información, y eso es un bien que hay que preservar, pero hay que ser consciente de que hay actores que están explotando eso de forma hostil, con todo, con la guerra de Gaza y con cualquier otra cosa, o sea, cualquier elemento que genere polarización. Lo vamos a ver ahora, pues no sé, los próximos días con la cuestión de las protestas de los agricultores, con todo. Con protestas que en muchos casos, o en todos quizás, tienen todas razones endógenas, legítimas, o sea, que no se trata de cualquier elemento que puede polarizar o puede generar inestabilidad y que puede generar opiniones encontradas y, bueno, pues erosionar la confianza también en las instituciones públicas, en nuestra conversación. O sea, que tenemos un reto ahí muy, muy mayúsculo y que, bueno, pone en valor la labor de los periodistas o la labor del periodismo en general, pero no resuelve el problema que tiene de todo Claro, esto, ¿no? De acceso a información, de claro. financiación, porque ¿quién va a financiar eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿No? Porque, Sí. bueno, o sea, que como ha quedado el modelo de negocio, que todavía yo, en general, excepto algunos medios, pero no podemos vivir solo con el New York Times, The Economist y el Financial Times, tiene que haber más de 3 medios. Así Pero es. si solo 3 son rentables, pues claro, ahí hay una serie de dilemas muy, Se muy plantea profundos. exactamente, plantea un dilema enorme. Y mencionaste el papel de los medios sociales. Yo, por curiosidad nada más, Maya, ¿tú qué tanto consultas los medios sociales para obtener información? Honestamente, yo cero. Pero yo creo que no soy representativa porque veo que soy la única. Cuando empiezan a contarme, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Digo, ¿dónde? Y me dicen medios sociales. Digo, no, no. Como Pero que yo hay un tengo una dificultad. agotamiento, como que hay un agotamiento y un nivel de desprestigio de la calidad de información en los medios sociales que ya muchos periodistas los están abandonando. ¿Es tu caso, Manuel? Yo realmente creo, o sea, antes ha dicho Maya, buen periodismo, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Cualquier plataforma nueva, cualquier artilugio nuevo de grabación o cualquier plataforma social tiene que regirse sobre el buen periodismo. Dentro del escrutinio de las redes se puede discernir muy fácilmente lo que es propaganda, lo que es una cuenta falsa, cuántos seguidores tiene, de dónde viene, si es un medio que tiene una trayectoria. Entonces yo creo que ese trabajo que yo creo que los periodistas tenemos más costumbre o más solvencia para hacerlo, pues la gente de la calle no lo hace. Y muy interesante todo este tema de los medios pagados, como Russia Today, como la agencia china de noticias, como Al Jazeera. Ayer mi neurólogo me dio una clase magistral sobre la responsabilidad de Netanyahu en el ataque de Hamas y que había sido, bueno, tenía ya una tesis súper que yo no le pregunté además y me dijo, no, yo es que veo Al Jazeera. Y yo dije, ok. En una comida este fin de semana, también como venía de Israel, alguien me preguntó la experiencia y antes de que hablara alguien dijo, me interrumpió, dijo, no, el ataque de Hamas lo organizó Israel para luego de hacer una respuesta. Yo me quedé así sorprendido, me dijo, no, yo es que veo las redes sociales de gente de Palestina. Entonces, realmente eso es un gran peligro. O sea, tanto los medios de propaganda como las redes sociales falsas y sobre todo dentro de esa polarización que al final uno busca lo que le refuerza sus opiniones. La gente busca lo que le refuerza. La gente anti-Israel, pro-Palestina busca lo que le refuerza y la gente pro-Israel busca lo que le refuerza. Entonces, Claro. al final, esto es un problema en el que no, creo que los medios tenemos esa responsabilidad de seguir explicando y de seguir diciéndole a la gente que busquen marcas que hagan periodismo de una manera rigurosa y que no se vayan ni a redes sociales en cuentas fantasmas y que no tienen verificación ni a medios que están pagados, aunque luego también lo ha citado el compañero, hay medios reconocidos como Televisión Española o como El País que de España, en este caso, que están haciendo una cobertura realmente, para mí, en mi opinión, lamentable, ¿no? Y totalmente sesgada, ¿no? Claro, pero por casos como el de Maya que trabaja sola como freelancer y que no cuenta con una estructura en donde estén siguiendo medios sociales, eso representa quizás una pérdida de tiempo, estar metido horas o un tiempo específico siguiendo medios sociales en donde la calidad de la información es sumamente cuestionable, ¿no? Manuel, yo te quería consultar, porque muchos de los medios en América Latina, bueno, y en el mundo en general que no cuentan con una estructura grande y que tienen que
recaer en el apoyo de freelancers. Hablabas tú de la precariedad de los freelancers. ¿Podrías abundar un poquito en eso? Bueno, realmente desde el momento en el que los medios dejaron de mandar periodistas a las zonas de conflicto, y yo he vivido esa época maravillosa del periodismo. Por ejemplo, yo en los 90 trabajaba en El Mundo y recuerdo la cobertura que se le dio a la guerra de Irak. Recuerdo cuando Estados Unidos ataca, que se quedan dos periodistas, uno es Peter Arnett de CNN, el otro de Alfonso Rojo del Mundo, y recuerdo cuando Alfonso Rojo volvió a la redacción y bueno, recuerdo a todos los periodistas que nos levantamos y le ovacionamos, ¿no? Porque en ese momento el periodismo de guerra estaba totalmente idealizado y insisto que los medios apostaban por ello. Recuerdo a Julio Fuentes, que fue asesinado en Afganistán. Recuerdo a Julián Guita Jr., que también murió en Irak, empotrado en las tropas estadounidenses por un fuego amigo. Recuerdo a José Couso, que murió en el Hotel Bagdad por un disparo también de las fuerzas americanas. Esa época terminó. O sea, los medios dejaron de enviar a periodistas. Dentro de esa crisis de los medios, pues bueno, lo primero que se cortó creo que fue aquello, ¿no? Entonces lo que ahora abunda es gente, con todos mis respetos, gente muy seria, poco aventurera, que se va para allá. Y me estoy acordando, por ejemplo, de una chica que hay en Ucrania que se llama María Senovilla, que yo tuve algún contacto con ella en americano y le pudimos encargar alguna conexión, algún contenido. Y bueno, estás ahí con el dinero de tu bolsillo, jugándote la vida y como en un mercadillo ofreciendo tus servicios y regateando, porque lo digo abiertamente y yo formo parte de los medios, pues pagamos lo que realmente tenemos en presupuesto, que no es mucho y que realmente no da para hacer una cobertura en condiciones a esos freelancers y bueno, que en este caso, o en el caso de Palestina, se agrava, como ha dicho Maya, en el sentido de que los periodistas que ahora mismo están cubriendo ahí son palestinos la mayoría y las grandes agencias están tirando de ellos, con lo cual me contradigo un poco porque antes he dicho, vayamos a los grandes medios que tienen las coberturas más serias, pero incluso los grandes medios se están viendo obligados a contratar freelancers que a lo mejor no tienen todas las garantías para mandarte una información rigurosa y de calidad y con la praxis periodística requerida. Entonces, yo creo que esto daría para un debate del papel social de los medios y de lo importante que sería recuperar la posibilidad de que los medios apostaran por la información internacional y por la información del cubrimiento de conflictos como el tema de Ucrania y de Israel, que de verdad hubiera presupuestos y hubiera la posibilidad de que periodistas rigurosos tuvieran la oportunidad de trabajar en estas zonas. Perdón que continúe un poco con esto. Eh, el papel que juegan las agencias de noticias, como Reuters, como AP, como EFE, y que nutren a una gran parte de las salas de noticias alrededor del mundo. ¿Ha habido una baja en la calidad del reporteo de estas agencias? ¿Se manifiestan limitaciones de tipo financiero para las coberturas? ¿Cómo lo ves, Manuel? Pues Yo, también, o sea, yo ah, trato con las agencias y realmente sus presupuestos cada vez están peor, cada vez tienen menos clientes porque la crisis de los medios se les traslada a ellos. En cuanto a los medios tenemos menos presupuesto, pues menos presupuesto tenemos para contratarlas y luego, bueno, también habría que ver agencia por agencia, porque en el caso de la agencia EFE, por ejemplo, que como todo el mundo sabe es una agencia pública dependiente del Estado español, en ese caso, pues también tiene sus dependencias políticas. Entonces, en determinados temas, los medios tenemos también la obligación de echar un vistazo a esas crónicas que vienen de agencia y de hacer un poco de fact-checking y controlar qué es lo que nos están trayendo. O sea, que realmente sigue siendo una gran responsabilidad y un gran trabajo estar monitoreando lo que se dice en todos lados, incluidas las agencias, ¿no? Sí. Vaya, el lunes hablábamos de las fuentes confiables, donde se puede recoger información.
para nutrir la calidad de las historias que se cuentan sobre el conflicto en Medio Oriente. ¿Cuáles serían esas fuentes confiables? Es, ¿quieres preguntar si Dios existe? También. Bueno, si existe acaso. Bueno, Em, es un problema. Digamos, aquí tenemos fuentes oficiales. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja para agencias, digamos, españolas, si uno reporta digamos, muertos en Gaza y en Israel, entonces si yo tengo que decir que son 2.700 y pico en Gaza según fuentes oficiales, que es Hamas, y son 1.200 según fuentes oficiales israelíes. Eso es lo que yo estoy obligada a decir, ¿no? Porque son efectivamente las fuentes oficiales. Lo que pasa es que todos sabemos que jamás el conteo, no solamente jamás, sino que cualquier cuerpo que esté en mitad de una guerra tan sangrienta como esta, están cayendo edificios, la gente se muere de mil maneras, pero también sepultada. El contar a las personas la manera que ellos lo cuentan ya levanta cierta sospecha, ¿no? Entonces, aquí tiene que regir el sentido común de cada cual y saber que también es una dictadura totalitaria y también toda esta guerra es un efecto propaganda para Hamas desde el punto de vista objetivo. O sea, ellos querían esto y lo consiguieron a costa de su gente, ¿no? Como hablaba antes Nicolás, que los rusos están dispuestos a sacrificar a sus soldados, jamás está evidentemente dispuesto a sacrificar a su pueblo porque es parte de su ideología. Esto es algo que no es, yo no soy partidista y no estoy siendo anti-Palestina, es tal cual. Entonces, tomando esos datos, tiene que ser alguien que entienda un poco, quien venga a cubrir, digamos, y que sepa cuáles son los factores, ¿no? Entonces uno cuando está dilucidando Gaza tiene que saber que lo que salga de allí dicho por Hamas, pues tiene que pasar algún filtro de sospecha. Cuando mira a Israel, pues tendrá que ver que los informes del ejército están sirviendo a un papel también. Probablemente más fiable que el de Hamas, solamente porque tiene bastantes más, estamos en una democracia, y tienen más medios de ser supervisados y penalizados en caso de que no sea así. Pero también es un factor en juego y te están vendiendo su película. Entonces yo aquí en realidad lo que haría, o sea, fuentes fiables, lo que también decía Manuel, hablar con la gente. O sea, el periodista tiene poquito más que su propia experiencia. Ahora, si se mete a tener experiencias súper negativas o es una persona muy emocional y tal, pues transmitirá ese tipo de periodismo, que también lo conocemos muchísimo. Pero lo problemático justo es de esas personas, este tipo de periodista, que a lo mejor le va a la marcha y entonces Ucrania y luego tsunami y luego Israel y luego tal, que hay mucha gente que es así. Eso también hace que la información pierda, o la profesión pierda muchísimo porque uno no puede ser experto en todo. Y entonces no puedes saber tanto de tsunamis como de terremotos, como de qué sé yo, de hambrunas. Entonces sería otro filtro que yo me preguntaría muchísimo a la hora de contratar a gente. Yo a lo mejor tengo mucha cara dura de decirlo porque yo no soy periodista de guerra, o sea, nunca había sido mi ambición, ni lo quería, ni me parece, pero estoy aquí y no me queda otra. O sea, yo lo que estoy segura es que no voy a ir después de esta a por otra para contarla. No. Y también soy muy consciente de mis propios filtros, de las emociones y de todas esas historias. Pero las fuentes yo creo que es una cuestión de sentido común, de saber que, por ejemplo, si un hospital te está contando algo, también es razonable acercarse y tratar no solamente de recibir los WhatsApps, porque ahora todo sí es en WhatsApp, sino claro. tener algo de primera mano de vez en cuando y no reproducir lo que todo el mundo reproduce. Claro, sin embargo, cuando contamos historias siempre incluimos, o al menos queremos incluir opiniones de terceros. Como en el caso de Ucrania, bueno, yo me referiría a Nicolás, que claramente es un experto sobre el tema y al que puedo recurrir como una fuente que me va a dar una perspectiva contextual de lo que está ocurriendo. En el caso de el conflicto Israel-Hamás, ¿cuáles serían las referencias, digamos, más autorizadas y confiables en materia académica de análisis profundo de la situación desde un punto de vista totalmente apartidista y comprometido con la verdad? ¿Es para ¿No? mí la pregunta? No, la pregunta era para Maya y luego, y Ah, luego Ah, para mí.
Sí. Yo quería, digo, qué bien, le fue a Nicolás. Ah, sí. No, A ver, brevemente en tu caso, ¿no? Mm. si quieres, o sea, ejemplos, por ejemplo, de cómo yo me rijo. Sí, 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 sí. Ok, a mí me gusta una socióloga, por ejemplo, una señora muy en particular que escribe en un diario que es Haaretz y ella es una socióloga que trabaja con un gran instituto. Antes se dedicaba solo a hacer encuestas y sondeos y un mínimo análisis y en los últimos tiempos está escribiendo mucha opinión e información basada en sus sondeos. Por ejemplo, esta es una persona que a mí me despierta confianza y que me gusta en particular. Eh, mm, fuentes periodísticas. Yo sigo a algunos periodistas que se dedican a su cosa, a la única cosa en la que se que dedican de verdad, y esa es la gente que me interesa leer. También una periodista que trabaja para otro medio y que estaba en los territorios ocupados hablando de la precariedad económica, lo mal que se está pasando en Cisjordania, que no se está hablando lo suficiente y esa va a ser la próximo gran estallido. Entonces ella fue y habló con 5, 6, 7 familias palestinas y eso es lo que te daba, no son los datos, es la sensación esa de ese señor que simplemente ya no puede pasar el cruce y sus amigos de aquí de Israel le están mandando el dinero que pueden, pero no consiguen. Entonces, bueno, yo sigo a eso, a personas en particular. Hay un instituto que se llama el Instituto de la Democracia israelí que hace también sondeos, análisis y reportajes. Y yo trato de ir así a estas organizaciones que son o académicas o de una financiación filantrópica y que tienen eso, aspiraciones o no, o son de verdad asépticas y analíticas. Y Muchas más gracias. fuentes hay muchísimas, están todos los hospitales y están Claro. todas las... Yo creo que si puedo pero, apuntar algo rápido, me Sí, gustaría apuntar que la sociedad israelí es muchísimo más plural de lo que la gente, de lo que la caricatura exterior hace ver, ¿no? Israel es un país absolutamente plural, con un parlamento, con partidos de todas las ideologías, con universidades, con institutos, con gente de todas las sensibilidades, con sociólogos, con psicólogos. O sea que yo creo que es un trabajo, por supuesto, pero que en Israel tienes todas las posibilidades de tener opiniones para todos los gustos, y si no que me corrija Maya, que vive ahí desde hace muchos años y lo sabe, pero desde fuera parecería que todo el mundo en Israel son halcones ultranacionalistas, ultraderechistas, y que los hay, pero hay gente de infinitas sensibilidades, de infinitos estudios, y es un país muy interesante, ¿no? Y como tal, no es complicado, pero se puede hacer el trabajo, y Maya lo hace muy bien, así que yo creo que eso se puede hacer, ¿no? y en el caso de Ucrania, Nicolás. Bueno, pues igual que lo que comenta Maya, ¿no? Hay que tener tus propias fuentes, ¿no? Y buscar gente y medios, ¿no? Y lugares donde puedes encontrar información de calidad contrastada a lo largo de los años. Antes tú comentabas, obviamente los expertos no son tan proclives al error como cualquier otro ser humano, ¿no? Pero bueno, en principio, bueno, pues puedes encontrar gente que te dé una opinión informada, o desde luego que sea consistente y tenga una trayectoria que lo avale, ¿no? En el caso de Ucrania, hombre, el terreno, yo soy partidario de la combinación, no soy dogmático ni de un sitio ni de otro. Yo creo que todo lo que sea trabajo de gabinete y terreno, combinación, para mí es la mejor opción. Yo, desde luego, es lo que he hecho en mi carrera profesional, ¿no? Yo tengo un poco soy sobre todo think tanquero, ¿no? Que es una cosa muy anglosajona, digamos, ¿no? Que es una combinación un poco de académico, periodista sobre el terreno y también bastante pegado, ¿no? En las comunidades donde se toma la decisión política, ¿no? Esa es una pequeña ventaja quizás con respecto a los periodistas a veces, ¿no? Que puedes tener más cercanía quizás con decisores políticos o altos cargos o lo que sea, que tienen tendencia a ver a los periodistas con más resquemor porque tienen miedo a que publiquen algo o lo que sea, ¿no? O sea, no por otra cuestión. Pero yo creo que esa combinación es importante, el terreno. O sea, cuando yo veo hay muchos académicos, por ejemplo, ¿no? En España esto pasa en muchas partes, pero en España es una cosa bastante pronunciada, ¿no?
de ámbito de relaciones internacionales que prácticamente o no han ido nunca o han ido una vez al terreno, ¿no? O sea, yo soy muy prudente de los temas que cubro, por ejemplo. O sea, yo hablo de los temas que conozco con cierta profundidad y si no, intento ser muy honesto y decir hasta dónde creo que conozco. Pero no hablo de todos los temas. O sea, yo, por ejemplo, rechazo a veces muchas peticiones de los medios, incluso de temas que conozco, porque también si no me saturo, pero desde luego de las que no conozco las rechazo de forma sistemática, porque no me parece, bueno, razonable. O sea, creo que digamos que eso no es correcto, ¿no? Y hay mucha gente que opina. En el caso de Ucrania, por ejemplo, en el caso de España, un montón de profesores y de gente hablando de Ucrania sin haber ido jamás a Ucrania. Entonces, si no has ido nunca a Ucrania, evidentemente desde fuera puedes tener una opinión que se puede tener una opinión muy, muy sólida en muchos aspectos, ¿no? De seguir un conflicto desde la distancia con esto que llamamos OSINT, ¿no? De inteligencia de fuentes abiertas, puedes hacer verdaderamente un gran trabajo, ¿no? O sea, depende del individuo. Pero si vas a hacer un análisis o algo que introduce muchos elementos valorativos y emocionales, yo creo que no haber ido nunca al terreno debería ser añadir un elemento de prudencia, ¿no? Y entonces en el caso de Ucrania, con esta cobertura, ¿no? Esta idea, esta narrativa que lleva Rusia impulsando 10 años, ¿no? De que todos los ucranianos son nazis, pues hombre, hay que cogerla un poco. Entonces a mí esto es una cosa que me irritaba mucho, ¿no? Desde el 2014, ¿no? Que repetía mucha gente y es como, hombre, si no has ido nunca a Ucrania, un poco de prudencia, ¿no? Un poco también la idea que lo comentaba Manuel, ¿no? Con la idea es un poco muy, muy plana, ¿no? Muy blanca o negra sobre Israel, ¿no? También, que es un país pues con muchos matices y muy complejo en todo, ¿no? En su composición social, con población venida de muchos sitios, ¿no? De población de origen europeo, otros de origen más de Oriente Medio, o sea, que hay mucha, y composiciones ideológicas, bueno, pues todo el abanico, ¿no? Que podemos encontrar en cualquier otro país. O sea, que yo creo que el terreno y tener buenas fuentes, esto siempre es francamente muy, muy importante. Y a veces también, por ejemplo, el caso de Ucrania, un fenómeno muy típico es que relacionado con la precariedad de los medios, ¿no? Y la costumbre era siempre tener desde la época soviética el corresponsal en Moscú. Bueno, en algunos casos es que en la época soviética el corresponsal solo podía estar en Moscú y para viajar a cualquier otro lado tenía que pedir permiso, etcétera, etcétera. Bueno, eso se mantiene como una inercia. Entonces la costumbre, que también hacen las embajadas a veces, es, bueno, pues si no tengo presupuesto para estar en todas partes, estoy en Moscú y desde Moscú cubro todo, ¿no? O cubro toda la antigua Unión Soviética. Pero claro, cubrir Ucrania desde Moscú, bueno, pues implica que todo ese sesgo al que yo antes hacía referencia, ¿no? De las dificultades que tiene Rusia realmente para hablar de la Ucrania real, ¿no? Porque han perdido realmente el contacto con los ucranianos hace muchos años, pues inevitablemente los corresponsales que viven en Moscú, y no digamos si ya se han casado y digamos son prácticamente ya medio rusos, pues inevitablemente se empapan de esos sesgos, ¿no? Y eso también ha sido un fenómeno muy, muy frecuente. O sea, es muchas veces fácil ver de dónde viene la cobertura o dónde ha pasado el periodista. Se introduce muchos sesgos que a veces pues son muy, 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 muy llamativos, ¿no? Claro. Y luego Rusia, bueno, ha desinformado, es que con el tema de Ucrania ha sido una cosa muy extraordinariamente masiva. Y hasta el punto, bueno, esto, que también se han intoxicado ellos, porque estaban convencidos de que incluso en lugares donde era evidente que no iba a pasar, pero que les iban a recibir con aplausos y flores. Y es que estaban equivocados incluso en Kharkiv, Odessa, ciudades que ellos esperaban que eso fuera así y al revés. Los ucranianos de toda condición han presentado una resistencia, bueno, la siguen presentando, una resistencia tenaz y extraordinaria, ¿no? Muy bien. Pasemos a las preguntas de la audiencia. Voy a tomar la primera pregunta de Marina Reinier. Dice, más allá de que la información se chequee y se verifique con fuentes alternativas, pregunta, ¿es ético difundir las cifras y las declaraciones de una organización terrorista como Hamas? Manuel. A mí me parece que no, pero no sé por qué el conflicto entre Israel y Palestina tiene esa excepción de que creo que no es, no tiene equivalentes en otros conflictos o en otros lugares donde una banda terrorista esté actuando. Creo sinceramente que no deberíamos tomar en cuenta los medios los datos de Hamas y muchísimo menos tomarlos como datos únicos, que es lo que está pasando, ¿no? Que la única referencia de muchas informaciones es la referencia de Hamas. Pero si no hay otra, estás como en un laberinto, ¿no?
Sí, sí, sí. Y incluso si se da, pues con todas las precauciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que recordar continuamente el carácter de Hamás y que esta disputa, esta guerra no es entre Palestina e Israel, sino entre una organización terrorista y un Estado. Mm. A ver, esta otra pregunta de Luis Gonzalo Medina. Dice, escuchándolos a ustedes sobre el cubrimiento de las guerras hoy, me pregunto si a los Estados Unidos y los organismos internacionales ya no les conviene o no les interesa que haya corresponsales de guerra que cuenten lo que pasa. ¿No hay como un desprecio hacia este trabajo? Es preocupante que solo en Gaza hayan muerto más de 80 periodistas. ¿Quién quiera responder? ¿Maya, quizá? Sí, pero sería aquí el contratador quien tendría más que yo que decir, pero así desde fuera yo creo que es raro y es contradictorio porque esta profesión, perdón, No, adelante, adelante. que tiene prestigio desde el punto de vista periodístico ser corresponsal y de guerra, más que otro. O sea, es contradictorio que los medios no lo privilegien. Pero yo supongo que, es la, no supongo, es la profesión en general. Hay países en los que los periodistas sí pueden vivir y vivir bien. España no es uno de ellos, Israel tampoco. Eh, Supongo que tiene que ver también con la cultura del país. O sea, hay países en los que la psicología, por ejemplo, está infravalorada y tiene una nota muy baja en la universidad y hay otros en que es muy alta y así funcionan. Y creo que el periodismo también forma parte es una profesión y hay países que claramente no la valoran. Entonces, cuando mandan a freelance sin chaleco antibalas y le pagan, no sé, 40 euros por cobertura en medio de Gaza, que esto yo lo recuerdo de medios españoles, y los pobres aguantan un tiempo hasta que no quieren morir y se vuelven a casa a hacer cualquier cosa más provechosa. O sea, y también tiene que ver con que hay gente joven a la que pueden explotar y tal, y sí, en fin, no lo valoran, ciertamente. Ciertos países no lo valoran. Muy bien, muchas gracias. William Javier Gómez Torres pregunta, ¿no sería más honesto que los medios y los periodistas hicieran pública su posición sobre los conflictos y que a partir de ello elaboraran la información y no pretender asumir una postura como si hicieran referencia a la verdad verdadera? Quien quiera responder. A ver, yo Bueno, diría, si me permitís que me meta, aunque no sea estrictamente periodista, yo creo que los periodistas, o cualquiera, vamos, cualquiera que se dedique a trabajar con información, tiene que ser respetuoso con la verdad factual. O sea, eso tiene que ser una guía que oriente el trabajo de todo el mundo, no tanto como explicar cuál es su posición o sus simpatías. Yo creo que la cobertura ideal es aquella en la que no necesariamente te queda claro, no eres muy consciente de cuál es la posición o las simpatías o filias o fobias del informante, ¿no? O sea, que no estoy seguro que entonces eso fuera a ser mejor. Se puede ver, ¿no?, en el periodismo deportivo, ¿no?, que también conviven las dos corrientes, ¿no? Digamos, los periodistas que tratan de que no sea evidente de qué equipos son, intentan hacer una... Yo creo que está bien, bueno, que haya una coexistencia de ambos, ¿no? Y periodistas, en el caso español, digamos que tenemos esto los dos modelos ahí coexistiendo, ¿no? Y periodistas que básicamente son o periodistas del Madrid, o periodistas del Barça, o periodistas del Atleti, ¿no? Y hace la cobertura, o su participación en la conversación pública en función de sus simpatías, filias y fobias, ¿no? Pero yo creo que hay que ser rigurosos y preservar el valor de la verdad factual, porque es que de verdad que creo que a la velocidad a la que se está desarrollando la inteligencia artificial y la digitalización de todo, si no vamos a tener un serio problema ya no va a ser una cuestión de que discrepemos en las interpretaciones, de si la respuesta, por ejemplo, si la respuesta de Israel es correcta, proporcional, desproporcionada, etcétera. No vamos a discutir solo sobre eso, sino que va a ser mucho más preocupante y mucho más difícil porque la disputa va a ser sobre si está pasando o no está pasando, o si algo ha pasado o no ha pasado. Y eso va a ser, yo creo que infinitamente más complicado de lo que ya es ahora, que ya es complicado. Hay una pregunta para Maya específicamente. Dice, ¿podrías ilustrar con más detalle
¿Por qué dijiste que los israelíes, sí lo dijiste, que los israelíes no les importa lo que ocurre en Gaza? Mm, es un tema espinoso. A lo mejor también fui un poco burda. Creo que no es de correcto decir a los israelíes en general. Hay muchos israelíes que sí les importa, pero el mainstream estamos tan chocados por lo que ha pasado, que ha habido un porcentaje muy grande de la población, sigue habiendo lo que es partidario de la guerra, porque están convencidos que es la única manera de acabar con Hamas. Esto es lo que es la narrativa del gobierno. Hay gente que lo está poniendo en duda cada vez más. Empieza a haber manifestaciones en contra de la guerra, cosa que no había en los primeros meses. Los 2 primeros meses siguen siendo muy minoritarias. Entonces, cuando uno está, pienso yo que es un mecanismo psicológico, perdón, pero no soy psicóloga, pero entiendo que es una protección. Nos han hecho tanto daño que no podemos ver el daño que nosotros estamos haciendo a la otra parte. Es una negación y esta negación, como hacen los medios, generalmente están alimentando esa visión que hay aquí, ¿no? Es lo que decía Manuel antes, que la verdad no me vaya, la realidad no me vaya a desmentir mi prejuicio. Entonces, si alguien está muy dolido porque le han matado y violado, no quiere ver cómo están los hijos del agresor y los medios aquí lo suplen de manera que no cuentan, o sea, tal vez den alguna cifra, pero desde luego no ven las imágenes que vosotros veis en el resto del mundo. Tal vez me preguntaba yo si verlas les haría cambiar de opinión, pero tampoco estoy muy segura. Ok. A ver, Antonio Scorza dice, quisiera preguntarle si sería demasiado utópico pensar que nosotros periodistas pudiéramos pasar a publicar para informar a la gente que las guerras son y siempre serán justificadas por la desinformación y que al fin y al cabo solo sirven al terrorismo mediático, que es fundamental para controlar a la gente por el miedo. Está en el libro 1984. Y dice que es un placer escucharnos. Él cubrió la guerra de Irak en 2004 por la France Press, además de todas las guerras urbanas entre los que tienen y los que no tienen en Sudamérica. Por si al final de cada una de estas guerras los que tienen el poder y por consecuencia la plata siguen teniéndolo mientras la gente del pueblo suspira porque todavía estén vivos. No encuentro la pregunta. Eh, a ver, ¿cuál es la importancia del manejo de medios de comunicación en un contexto de estado de guerra interna como el que se vive actualmente en Ecuador en garantizar una divulgación de información precisa, equitativa y transparente? Manuel. Bueno, ¿Puedo, bueno, puedo leer una para el tema cosita de... Sí, cuando sí, termine Manuel? sí, Cuando termine adelante, Manuel. Manuel. Por ceñirnos a Ecuador, pues Ecuador evidentemente tiene una situación de violencia y de tensión política barra social pues tremenda, ¿no? Y el papel de los medios y los periodistas es bien importante. ¿Qué puedo decir? Que animo a los periodistas a contar y a los medios a contar lo que está pasando con todos los detalles y con todas las caras de la noticia y también les animo a que se cuiden, ¿no? Porque hemos visto a una banda de delincuentes entrando en un canal de televisión e interrumpir la señal en directo. Entonces, a lo mejor desde aquí, desde una posición cómoda desde Estados Unidos, es muy fácil, digamos, que promover que los periodistas ecuatorianos sean valientes y salgan a dar información, pero es el único patrimonio que tenemos los periodistas, ¿no? Salir a la calle y contar la verdad. Y de las preguntas anteriores me gustaría decir que el problema del periodismo y de los corresponsales, etcétera, es que los medios se han convertido en expresamente y únicamente en un negocio. Entonces, como negocio así de vender y no va a funcionar. Entonces, en un foro anterior que estuvimos, creo que también de la SIP, que estuvimos hablando de periodismo en español, la directora digital de noticias de una gran cadena en español de Estados Unidos dijo maravillada que había batido el récord con un vídeo del Dalai Lama que le da un besito en la boca a un niño, una cosa fuera de contexto, bueno, que funcionó y se hizo muy bien en redes y estaba toda orgullosa porque habían batido récord de... Entonces, bueno, eso es negocio, porque cuanto más
personas dan clic en ese video, pues más anuncios corren y más dinero gana ese canal. Mientras el foco sea eso, y no es, claro, es decir, tú comparas eso con mandar un periodista a Ecuador, a Israel o a Ucrania, pues evidentemente te es mucho más rentable el videíto del Dalai Lama manoseando a un niño y es más negocio. Entonces, si solo es negocio, yo creo que el futuro del periodismo está muy complicado, ¿no? Es lo que quería decir sobre lo de mandar en corresponsales a los lugares de conflicto. Claro, y Maya, ¿tú querías decir algo también? Yo la verdad que quería leer al compañero que estuvo en Irak, que ha dicho eso de las guerras si no son producto de la desinformación. Es interesante porque la frase con la que tú empezaste de que la primera baja en la guerra es la verdad. La verdad. La frase es de Lloyd George, ¿sí? El primer ministro británico en la Primera Guerra Mundial. Y es más elaborada que eso. Dice, ¿puedo leer en inglés? Sí. Dice, if people really knew the truth, the war would stop tomorrow. Y que the first casualty of the war is truth, or rather the aspects of the truth. Entonces, que lo que él dijo es que es tan valioso, o sea, él está hablando de aspectos de la verdad que nos salva, porque la verdad, cuando te dicen que tienes que contar la verdad, es un problema. Pero exactamente eso, si la gente supiera la verdad, no habría guerra. A mí siempre me ha trabajado mucho esa idea, porque efectivamente, sí, es el mayor primitivismo del mundo, ¿no? La guerra. Entonces, si supiéramos de verdad por qué se están peleando, por qué nos estamos peleando, pues no habría. ¿Algunas palabras finales, Manuel? Ya que Maya, de hecho, hizo un temario. Bueno, yo lo que, bueno, por seguir en la línea, me gustaría animar a la reflexión sobre que empresarios de todos los países, por ejemplo, que estamos hoy conectados, de América Latina, Estados Unidos, Europa, etcétera, encararan la posibilidad de invertir en medios, pero desde un punto de vista que no sea el meramente negocio. Creo que una empresa de comunicación, un medio de comunicación va más allá que simplemente ganar dinero. Creo que tiene una función social y que realmente si no podemos contar ese tipo de historias, creo que quizás no merezca la pena tener un medio de comunicación. Entonces yo creo que quizás estaría bueno que hubiera una selección natural, que hubiera menos medios, pero más poderosos en el sentido de que se puedan contar conflictos como estos con periodistas de verdad y con datos y con gente sobre el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo animaría a eso, que el futuro del periodismo pase por empresarios que puedan hacer el esfuerzo o puedan concebir, invertir su dinero en algo que no va a ser un negocio grandioso, pero que tiene una gran función social y al menos vean la conversión reputacional que les puede llevar promover un medio de comunicación. Sin duda es un acto de responsabilidad. Nicolás. Bueno, por sumarme a esos buenos deseos, yo creo que es importante que nuestras sociedades democráticas entiendan que la democracia no es sostenible sin medios de comunicación o sin una conversación pública sana y donde también prime la verdad y hay una cierta jerarquía de la información, ¿no? Entonces creo que eso por un lado tiene que mover a sostener o abordar la comunicación de otra manera, porque yo estoy de acuerdo que tiene que haber, lo he dicho antes, vamos, creo que es imprescindible que existan medios públicos, ¿no? Por la necesidad de sostener esa verdad factual. Lo que ocurre en el caso español, bueno, pues es que los gobiernos de turno siempre tienen la tentación de monopolizar, ¿no? Y capturar también esos medios, ¿no? Y eso ahí hay que corregir esa tendencia. Y luego creo que hay que introducir la variable de las grandes tecnológicas, ¿no? de GAFA, porque generan un lucro cesante a los medios, ¿no? Ahí hay estudios también que tienen que ver con eso, porque si no, van a destruir el entorno en el que han sido creadas. Entonces hay que apelar, digamos, a los propietarios o a los grandes accionistas de las grandes tecnológicas a que entiendan, porque estamos entrando en una deriva que es que no sabemos si la democracia va a ser capaz de superar el reto de la digitalización. O no, sin un periodo de enormes turbulencias y convulsión, ¿no? No quiero ser tampoco apocalíptico, pero francamente el contexto es muy malo, ¿no?
Somos muy complacientes, ¿no? Con la idea de, tendemos a pensar siempre que, bueno, que la buena información, que la verdad acabará prevaleciendo, ¿no? Que, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero a lo mejor no. Y entonces, mientras navegamos la digitalización, porque lo que vemos es, y termino con esto, y quiero insistir en esta idea, es que si no, los malos van a capturar y van a prevalecer, ¿no? Y yo ahí pongo, obviamente cuando digo los malos me estoy refiriendo a quienes mandan en una serie de países, ¿no? Quienes controlan el poder y sus comunidades estratégicas. No me estoy refiriendo a cualquier ciudadano de estos países, ¿no? No es una cuestión cultural o étnica que tenga que ver con nacionalidades, pero sí que hay países, ¿no? Claramente China, Rusia, Irán y algún otro, estos retos de los que estamos hablando no aplican. Ellos han concebido la información como un arma y lo están explotando masivamente, ¿no? Nosotros, estos problemas que se están describiendo no aplican. En China no suceden. Pero es que si nosotros queremos intervenir, ¿no? Quisiéramos llegar a las audiencias chinas, no podemos sin pasar por el filtro del Estado chino. Mientras que los chinos están operando libremente en nuestras sociedades, ¿no? Están aprovechando que hay un entorno abierto y operan, ¿no? Entonces hay una campaña muy fuerte también de crear un ecosistema mediático alternativo y de capturar e infiltrar en los ecosistemas que ya existen, ¿no? Por parte de compañías que en última instancia, bueno, son privadas en apariencia, pero que en última instancia forman parte de una plataforma de proyección de poder estatal. Entonces, esos son dilemas muy profundos e insisto que no quiero ser apocalíptico, pero sí que tenemos un reto extraordinariamente complejo y grave que para el conjunto de las sociedades democráticas, que si no digo que necesariamente vayan a perecer, pero que desde luego van a afrontar unas turbulencias y unas dificultades sin precedentes, ¿no? Y o sea que siento ser pesimista y generar inquietud, pero creo de verdad que el contexto es ese. Pues es una conclusión un poco deprimente, pero vamos, es parte de lo que estamos viendo, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías, la inteligencia artificial, las deep fake news que plantean retos aún más grandes para los periodistas y para tratar de mantener un balance y un equilibrio en la cobertura que hagamos, sobre todo de los conflictos bélicos. Yo le agradezco muchísimo a nuestros panelistas, a Maya, a Manuel, a Nicolás, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, al título sexto del Departamento de Educación de Estados Unidos, que hizo posible este webinario. Vamos a continuar con esta serie el próximo jueves para hablar de la influencia del voto latino en las elecciones presidenciales que se avecinan aquí en Estados Unidos. Y más adelante tendremos otros temas que cubre inmigración, y también el papel que está jugando ahora el periodismo de soluciones en el mundo. Así que muchas gracias por su participación. Horacio, no sé si quieras despedirte también de nuestra audiencia y de nuestros panelistas. Gracias, Alejandro. Todo, no, igual, ya lo han dicho todo. Muchas gracias a Maya, Nicolás y Manuel. Estamos en deuda con ellos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Hasta cuando queráis. Gracias, Manuel. Hasta Mucho pronto. gusto, Nicolás y Maya. Igual. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Nicolás. Hasta luego, Maya.